buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Pautas para la identificación de casos penales que involucran perspectiva de género y que hace parte del ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. La violencia basada en el género es el reflejo de una problemática sustentada en estereotipos discriminatorios de hombres y mujeres que derivan de costumbres y tradiciones arraigadas históricamente en la sociedad, que constituyen una de las manifestaciones más significativas de la desigualdad. Tal es su relevancia que a nivel internacional los estados han asumido la responsabilidad de implementar medidas jurídicas y políticas para erradicar este tipo de violencia y desde luego materializar la equidad de género. En tal sentido, la incorporación de la perspectiva de género adquiere importancia para la práctica judicial como herramienta metodológica que permite identificar en cada caso particular los roles, estereotipos, prejuicios sociales, costumbres y las relaciones de poder con el objetivo de proferir decisiones y medidas de protección pertinentes para garantizar la integridad de los sujetos vulnerados. En esta oportunidad, nuestro invitado especial estudiará los criterios para identificar y abordar casos que involucran perspectiva de género en el área del derecho penal, con el fin de brindar elementos prácticos para aplicar el enfoque diferencial de género y evitar la vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas de este tipo de violencias. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Andrés Alberto Palencia Fajardo, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal de la Universidad del Norte, docente universitario y formador de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. El doctor Palencia también es miembro de la Comisión Seccional de Género del Distrito Judicial del Cesar, con más de 14 años de servicio a la rama judicial y quien actualmente se desempeña como juez quinto penal del circuito con funciones de conocimiento en el Distrito Judicial en Valledupar. Doctor Andrés Alberto Palencia Fajardo, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Mari Lucero Novoa, muchas gracias por esta generosa invitación y por supuesto muy animado de participar en esta actividad. Hago un extensivo saludo también a la doctora Gloria Estela López Jaramillo en su condición de presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, así como a todos los servidoras y servidores judiciales conectados a esta conferencia y en general al público que hoy ha concurrido a participar para obtener este importante conocimiento respecto, como usted lo indicaba, a abordar aquellos criterios que son de suma importancia para aplicar perspectiva de género en casos penales. Un tema bastante importante dentro de nuestra sociedad en la medida en que vemos de forma preocupante cómo los índices de violencia de género están creciendo de forma exponencial y por supuesto ello ha conllevado que la rama judicial y particularmente entidades como la Comisión Nacional de Género de la rama judicial entren a intervenir para tratar de contener este problema y por supuesto brindar unas soluciones adecuadas que permitan avanzar como sociedad y por supuesto reducirlo en forma considerable. Mi exposición, voy a permitirme aquí rápidamente generar la presentación para que el público asistente pueda seguirla. Va a estar dividida en varias partes, 3 en concreto. En principio voy a contextualizar el problema y voy a mostrar cómo la violencia de género desde diferentes ópticas está convirtiéndose quizás en una nueva pandemia de la cual están siendo objeto principalmente las mujeres de toda la sociedad, de todo tipo y por supuesto del mundo entero. Mostraremos cómo en el caso colombiano esos índices siguen creciendo en forma exponencial y cómo se hace necesario que la rama judicial e incluso cualquier entidad que haya sido llamada para atender esta problemática entienda que
su actuación debe ser muy ajustada y, por supuesto, siguiendo unos derroteros para que no se revictimice a esas mujeres que son objeto de diversos comportamientos que la están vulnerando, como usted lo indica, en múltiples derechos. Traeré a colación de forma particular un caso que estamos tramitando precisamente en el Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, donde se ha identificado una problemática relativa a una indebida aplicación de los criterios que deben tenerse en cuenta para aplicar perspectiva de género en el asunto que concita nuestra atención. Haré referencia al mismo con unos aspectos importantes para que el público pueda conocer cuáles son las falencias que surgen en un abordaje de un caso que en principio pareciera un tanto fácil, pero que en efecto se complica y termina afectando derechos de una mujer que en este caso surge como presunta víctima. Luego mostraré entonces cuáles son esos criterios importantes que hay que tener en cuenta para abordar todo caso en materia penal o incluso cualquier caso que concite nuestra atención como operadores jurídicos, ya sea como procuradores, como defensores, como litigantes, como jueces e incluso como policías judiciales, para darle un correcto manejo y, reitero, para darle una respuesta adecuada a un problema que la sociedad, reitero, sigue viendo crecer en forma exponencial y demanda de los operadores jurídicos una mejor actuación para que, por supuesto, se genere una barrera de contención frente al mismo. Bueno, bajo esa óptica, entonces, comencemos. Ya tenemos la presentación puesta en pantalla. Como pueden ver, van a poder seguirme mientras hablo en algunos momentos y, por supuesto, van a poder seguir observando algunas imágenes y textos que voy a compartirles para que ustedes logren tener atención frente al tema. Como lo indicaba al inicio, estamos frente a una problemática que nos presenta una dura realidad. Un problema que crece exponencialmente y que organismos internacionales como la entidad conocida como ONU Mujeres de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres haya generado constantemente y esté presentando alertas a todas las naciones que componen esta importante organización sobre el tema de la violencia de género. Recientemente, para el año 2020, esta entidad generó un reporte a través del cual mostró una cifra bastante llamativa y muy preocupante. Nos dijo que en el 2020 cada 10 segundos se estaba presentando un atentado que implicaba violencia de género contra una mujer. Es decir, una cifra bastante aterradora y que por supuesto nos invita a generar estos espacios de discusión para que el problema, por supuesto, pueda ser reducido, por supuesto, pueda ser abordado en forma adecuada y no se siga acrecentando con las consecuencias que en efecto conocemos frente a tal situación. Esa misma entidad centró su atención sobre América Latina, todos sabemos se encuentra nuestro país, y nos evidenció que en efecto una mujer es asesinada cada 2 horas por el hecho de ser mujer. Es decir, aquí vemos representado uno de esos tipos de violencia que concretamente se refiere al feminicidio, que se sigue presentando muy a pesar de que las legislaciones siguen aumentando penas, pero naturalmente encontramos que esa respuesta no ha sido la adecuada para generar, por supuesto, una especie de barrera que permita contener esta problemática y no sigan siendo afectadas esa gran cantidad de mujeres. El país no es ajeno a la problemática. Tenemos observatorios nacionales que constantemente están colocando una lupa sobre el problema, presentando cifras a la comunidad para que lo entiendan, lo miren como una especie de problema del cual no podemos alejarnos, y encontramos cómo el Observatorio de Feminicidios Colombia recientemente para el año 2020 reportó en los 365 días del año la existencia de 568 feminicidios. Cifra, reitero, que sigue siendo alarmante, pues denota que en promedio se cometieron 1.5 homicidios en Colombia, atentando contra mujeres de diversa edad y rango. Es una cifra, sigo insistiendo, bastante preocupante, porque eso invita a los operadores jurídicos, a todos los que aplicamos derecho, a abordar este tema con pinzas, con lupa y, por supuesto,
con ello podemos dar una respuesta adecuada que quizás pueda ayudar a reducir esas cifras bastante llamativas. Añado algo más a esas cifras. Miren lo que ocurre con una línea telefónica que creó una secretaría presidencial, la Consejería, perdón, para la Equidad de Género, donde permitió que toda persona pudiera tener una línea de contacto a través del cual reportar hechos, entre otros, donde se viera involucrada la violencia intrafamiliar o cualquier tipo de violencia de género. Si ustedes ven la cifra que estoy presentando, encontrarán que todas las llamadas casi diariamente están por encima de las 50, es decir, una cifra extremadamente alarmante que muestra que el problema es de sumo cuidado, que muestra que el problema sigue acrecentándose y que a pesar de que existen estos elementos que en algunos casos no es de fácil acceso para algún tipo de víctimas, sí sigue mostrándose útil para denotarlo y por supuesto abordarlo en forma adecuada. Entonces ese es el contexto que a mi parecer, y según de muchos especialistas en el tema, puede estar convirtiéndose en una segunda pandemia. La estamos sufriendo con una primera con el COVID y probablemente estas cifras nos llevan a mostrar que la violencia de género, donde están siendo afectadas en sus derechos muchas mujeres, esté convirtiéndose en una pandemia silenciosa que debemos inmediatamente atacar y por supuesto tratar de contener, aplicando, entre otras cosas, unas perspectivas en la resolución de los casos que son de suma importancia para que la respuesta judicial sea proporcional y por supuesto pueda generar la contención que muchos esperan cuando acuden a el ámbito judicial y por supuesto a escenarios que propicia la rama judicial. Este fenómeno evidentemente tiene como objetivo a las mujeres y por eso de ahí la importancia a partir de las cifras que previamente hemos mostrado y que dan cuenta de esa problemática que requiere también la presencia de unos organismos que ayuden a contenerla. Así como cuando vemos que frente al COVID existe una gran entidad que es la Organización Mundial de la Salud, que está atenta al desarrollo de la misma y que comienza a articular diferentes acciones para tratar de reducirla y por supuesto en lo posible que esa pandemia desaparezca del mundo. Así también los organismos judiciales son invitados y llamados para que generen una barrera de contención, como lo he insistido, y por supuesto puedan ayudar a mitigar este problema y en la medida de lo posible hacerlo desaparecer de nuestra sociedad. De ahí que la rama judicial cumpla un papel muy preponderante y se generen espacios como este donde, por supuesto, a través de los canales que se habilitan de entidades como la Escuela Judicial o incluso la Comisión Nacional de Género, se adelanten capacitaciones para brindar herramientas, conocimientos a todos los operadores jurídicos. Y cuando hablo de operadores jurídicos, no solo me refiero a jueces, a magistrados, a empleados de juzgados, sino también mirando ese concepto de una perspectiva más amplia, incluyendo a procuradores, incluyendo a litigantes, incluyendo a entidades como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que puedan, por supuesto, brindar una respuesta mejor que, sigo insistiendo, contenga este problema que cada día crece de forma exponencial. Entonces, ese llamado es muy importante porque, como voy a presentar en el día de hoy, existen momentos en que los operadores jurídicos hacen un incorrecto abordaje de los criterios que deben tenerse en cuenta para manejar este tipo de casos, principalmente en materia penal, que es una de las áreas del derecho que se privilegia para tratar de solucionar el asunto y, por supuesto, sancionar a ese agresor que constantemente ha, de una u otra manera, generado, propiciado un ciclo de violencia con el cual termina afectando a una o varias mujeres. De allí entonces que en el día de hoy ella haya querido presentarles a ustedes un caso muy relevante que tiene unas connotaciones bastante importantes que nos permiten visualizar que no ha operado en este asunto una aplicación concreta y correcta de los criterios que deben tenerse para materializar esa equidad de género que debe usarse en cualquier caso que se esté adelantando ante un estrado judicial. Ese caso voy a hacer referencia a él de manera genérica. Por supuesto, no voy a ahondar en nombres ni nada por el estilo para proteger la integridad principalmente de la víctima y, por supuesto, también
de la persona involucrada, que todavía ostenta la condición de presumirse inocente y, por supuesto, está a la espera de que su caso se solucione de la mejor manera. Es un hecho muy importante que en el Distrito Judicial de Valledupar está generando un debate muy importante en punto jurídico por el manejo que se le está dando y, por supuesto, las consecuencias que puede terminar generando para las partes involucradas. Este hecho tiene ocurrencia en la localidad de Codazzi, una localidad muy cercana a Valledupar, más o menos a 1 hora en un vehículo, se transita por una vía adecuada, es una ciudad con una gran población y el suceso se presenta en la misma a eso de las 5:30 de la tarde del día 14 de mayo de 2018. En un barrio de esa localidad, en una vivienda, habita una pareja de una mujer de aproximadamente 23 años, casada, conviviendo en unión libre con un hombre de 32 años, unión de la cual existe actualmente un niño que ronda los 6 años de edad. Estas personas comienzan a sostener una discusión a esa hora ya indicada, 5:30 de la tarde, por problemas de pareja que venían suscitando, y intempestivamente el hombre decide tomar una navaja que utilizaba diariamente y comienza a violentar a la mujer, agrediéndola en diferentes partes del cuerpo y finalmente propinándole 28 puñaladas. Una agresión bastante llamativa que, por supuesto, logra que la mujer se zafe de la misma, busque ayuda en los vecinos y, por supuesto, en familiares que vivían muy cerca de la casa, sea llevada a un centro asistencial y afortunadamente no perdiera la vida por la gran multiplicidad de heridas que se le propinaron. Al mismo tiempo que eso está ocurriendo en esa vivienda, una vez sale la mujer de la agresión que se le estaba propinando, el agresor decide autoeliminarse, es decir, decide suicidarse, tomando la misma navaja con la que había agredido a la mujer, se corta las muñecas y finalmente se propina una puñalada en el pecho, quedando la navaja totalmente incrustada. Ante el suceso, y como quiera que la mujer salió de la vivienda, los vecinos terminaron alertados, concurrieron a la misma y ahí encontraron esa segunda escena con el hombre inconsciente y, por supuesto, casi a punto de perder su vida. Bien, al mismo tiempo, varios vecinos llaman a la policía, quien acude al lugar y, por supuesto, se activa el ejercicio de la acción penal con la presencia de unos policías que se conocen como primer respondientes, quienes desde ese mismo momento comienzan a reportar el hecho a la fiscalía y a activar unos actos de investigación tratando de desentrañar qué fue lo que ocurrió. En principio, esos policías que acuden, conocidos en el ámbito penal como primeros respondientes, lo que hacen es prestar ayuda a ambos heridos, a la mujer, quien es trasladada hasta el hospital del pueblo, lo mismo que al sujeto, quien también iba bastante herido y, por supuesto, en pleno estado de inconsciencia producto de la puñalada que se había autopropinado y las heridas que le habían hecho perder mucha sangre. Unos de ellos se quedan ahí en el lugar de los hechos, entran en contacto con un tío de la agredida, quien en efecto les reporta que esta mujer había manifestado en ese momento en que salió de la vivienda pidiendo ayuda, que el agresor era su marido y que éste le había propinado toda esa gran cantidad de puñaladas en desarrollo de una discusión. Ese tío reporta el hecho a esas primeras autoridades, quienes elaboran un informe y, por supuesto, van recogiendo toda esa primera información, que es muy básica porque el tío no obtiene mayor información de por qué se genera el asunto y además porque en ese primer momento, ante la necesidad de brindar ayuda médica a los involucrados, no los abordan para conocer las impresiones de ese momento. Los primeros respondientes también están atentos a la evolución médica de ambas personas, tanto del supuesto agresor como de la víctima, y acuden a los sitios o los centros asistenciales donde cada uno de ellos han sido llevados para obtener esa atención. Allí, los médicos que atienden a la mujer logran que ella, en un momento de conciencia, le reportara quién había sido su agredor y existe un segundo señalamiento en el cual se insiste sobre
que él mismo había sido ejecutado, esa agresión había sido ejecutado por su marido, a quien ella identifica ante los médicos para nuevamente entrar en un estado de inconsciencia que era necesario también propiciarlo en aras de lograr que, por supuesto, ella recibiera los cuidados necesarios que impidieran que el resultado muerte se produjera frente a esa gran cantidad de heridas que tenía, tanto en su cabeza como en su pecho, abdomen y espalda. Bien, los policías incautan la navaja que los médicos logran extraer del supuesto agresor, aplican procedimientos de cadena de custodia y ante la situación que ven y que están analizando en ese momento, deciden reportar el hecho al señor fiscal delegado para el caso, que se encontraba en turno en ese momento en la localidad de Codazzi, al tiempo que también reportan el hecho a el personero del pueblo para que conozca la situación. 16 horas después del suceso, que como ya había indicado, se da eso de las 5:30 de la tarde, los efectivos policiales que actúan como primer respondiente en este asunto proceden a elaborar unos informes y entre ellos dan cuenta de que habían ejecutado un procedimiento de captura sobre el supuesto agresor, quien, reitero, todavía a esa altura se encontraba en un estado de inconsciencia. Es decir, proceden a llenar un acta de derechos del capturado, por supuesto sin la firma y sin haber dado a conocer a este agresor sus derechos porque presentaba ese estado de inconsciencia. Al parecer consideran que 16 horas después, luego de obtener información del médico, precisamente pudieron llenar ese formato, e intentan acudir ante el agredido para que firmara el mismo, pero por su estado logra simplemente hacer unas líneas en dicho documento que finalmente les permite decirle al fiscal del caso que ellos habían procedido a ejecutar un procedimiento de captura. Ahí hay un elemento bastante importante que por supuesto hemos visto que genera debate porque habría que determinar si en efecto el ingrediente de actualidad que demanda una situación de flagrancia se estaba cumpliendo cuando el procedimiento de captura se ejecuta 16 horas después de que tienen ocurrencia los hechos. Bien, luego de esas primeras actuaciones, la víctima, una vez obtiene las, por supuesto, asistencias médicas necesarias que impiden que muera, es entrevistada por los efectivos de policía judicial, quienes entran en contacto con ella y ella a profundidad comienza a contar lo que ocurrió. Que en efecto, aquí voy a mostrar varias de las cosas que son de mayor importancia dentro del asunto. En una primera afirmación, ella reporta que venía teniendo problemas de infidelidad con su pareja, que esa situación se reportaba hace más de un año, contados a partir de la época de ocurrencia del hecho, y respecto de la cual ella se había tornado un poco molesta, pues se sentía defraudada por la actitud de su pareja. Había optado por generar la separación de cuerpos, representada en el hecho de que decidió irse a dormir a un cuarto diferente al cuarto que estaban utilizando como pareja y, por supuesto, entre otras cosas, decidió no seguir teniendo convivencia sexual con su pareja ante lo dolida que estaba por el tema de la infidelidad que ella había logrado detectar y que, por supuesto, generó esta especie de ruptura. Ella decidió mantenerse en la casa, producto de la existencia de ese menor, y privilegió los derechos de ese niño, por supuesto, a tener un hogar. No quiso romper definitivamente con su pareja, alejarse del lugar, muy a pesar de que ella le sugería a su pareja que se fuera de la casa, producto de esa infidelidad que estaba todavía teniendo curso antes de que tuviera ocurrencia la agresión. Esa situación y esa actitud que toma la mujer generó a su vez unos temas de discusión económica entre su pareja y ella, principalmente porque ella reclamaba que el infiel se fuera de la casa y él, por supuesto, sacaba a colación que era la persona que trabajaba, que suministraba todas las necesidades o absolvía todas las necesidades de la familia, que por tanto la casa era de él, así como todos los bienes que allí se encontraban, de allí que optara por no retirarse de la misma y compeliera así a la mujer a retirarse y tener presente que todo lo que ahí estaba le pertenecía. Entonces, ese es un tema que evidencia
un ciclo de violencia de tipo verbal y por supuesto donde el componente económico va teniendo una importancia y relevancia para estructurar la final agresión que se produce y de la cual ya he hecho distinción en punto de reconocer que esta mujer fue violentada y agredida en 18 oportunidades con una navaja que es incrustada en diferentes partes de su cuerpo. Hay un aspecto importante en el relato que hace esta víctima y es que el día anterior al hecho, el agresor le pidió sostener relaciones sexuales. Ya había destacado que ya había decidido retirarse de la alcoba matrimonial y vivir, ejercitar su diario vivir en otra habitación de la casa, y eso por supuesto conllevaba que no hubieran contactos o encuentros sexuales entre la pareja, entre ellos dos, en la medida en que ella todavía seguía sintiéndose defraudada, por supuesto incómoda por esa situación de infidelidad. Entonces el agresor le pide sostener relaciones sexuales el día inmediatamente anterior a los hechos, esta se niega y eso genera cierta inconformidad con él que lo lleva a tomar una actitud hostil que se mantuvo hasta el día siguiente, precisamente en la fecha que ya he indicado, del año 2018, en el mes de mayo, donde él, producto de toda esa molestia que venía acumulando ante la negativa de sostener relaciones sexuales, opta entonces por tomar un cuchillo, generar una discusión que se acompaña del supuesto uso de una lavadora que la mujer está usando, pero como ya había indicado, el esposo decía que todos los elementos de la casa le pertenecían, razón por la cual eso termina convirtiéndose en la chispa o el detonante que deriva en la agresión ya conocida. Una agresión bastante intempestiva, severa y por supuesto que por poco le quita la vida a esta mujer en la medida en que se le propinaron 28 puñaladas en áreas de vital importancia del cuerpo y donde se encontraban órganos, por supuesto, que mantienen su subsistencia básica. Esa es la entrevista que da muy detallada a la víctima, que se complementa con aquellas actividades de policía judicial realizados por todos los investigadores del caso y principalmente por los primeros respondientes. Luego, ¿qué ocurre? El fiscal del caso comienza a analizar la situación y en principio detecta que el procedimiento de captura que habían ejecutado los primeros respondientes era irregular. Consideraba que las exigencias que demandaba una situación de flagrancia no se cumplían en el caso, pues habían tardado más de 16 horas en producir el procedimiento, además de que nunca le dieron a conocer, según el juicio analítico que hizo la fiscal, los derechos a esta persona capturada, quien por supuesto se mantenía en estado de inconsciencia producto de las heridas que se había autopropinado. A partir de ello, el fiscal delegado para el caso entonces opta por emitir una resolución por medio de la cual decreta la libertad del agresor, pero decide al mismo tiempo acudir ante un juez de control de garantías a solicitar una orden de detención. Es decir, opta por corregir lo que consideraba irregular y utiliza los recursos que tiene a su disposición pidiendo una audiencia preliminar en la cual logra convencer al juez de control de garantía para que emita una orden de captura que 43 horas después de los hechos se hace efectiva en contra de este agresor cuando todavía se encontraba en el hospital a donde había sido llevado para recibir atención médica producto de las heridas que presentaba. Entonces, eso permite que la Fiscalía Delegada solicite luego la formulación de la imputación y, por supuesto, la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Aquí hay un aspecto muy llamativo. En principio, el fiscal delegado para el caso, cuando acude ante el juez de control de garantía, sustenta su petición considerando que el delito que se había ejecutado y respecto del cual se solicitaba esa orden de aprehensión correspondía al delito de tentativa de feminicidio agravado, contemplado en los artículos 27, 103 y 104 del Código Penal. No obstante, cuando llegamos al acto de imputación, hay un cambio intempestivo. No se explica las razones, aunque el fiscal hace algunas breves manifestaciones, pero la imputación termina siéndola por tentativa de homicidio agravado. Lo único que dice es que él no lograba visorar un ciclo de violencia previo que permitiera, entre otras cosas, configurar las exigencias que se establece frente al delito de feminicidio y que en virtud de ello consideraba que lo correcto era hablar de una tentativa de homicidio agravado
a partir de lo descrito en los artículos 103 y 104, numeral primero, que como sabemos eleva la pena cuando la conducta recae sobre alguna persona que haga parte de una unidad familiar, como ocurrió en este caso en la medida en que agresor y víctima eran pareja y por supuesto habían hecho una comunidad de vida. Entonces, hace esa imputación de esa manera, luego solicita la imposición de medida de aseguramiento que el juez acoge, pero decidiendo imponer una detención domiciliaria. La juez consideró que como el procesador no reportaba antecedentes procesales, no vislumbraba una probable peligro para la víctima, entonces consideró que lo adecuado era, bastante llamativo también esta decisión, porque sabíamos que se tenía conocimiento a partir del arraigo elaborado que el lugar de habitación de este agresor era la casa donde tuvieron ocurrencia los hechos y por supuesto donde también habitaba esa presunta víctima. Es decir, de entrada uno detectaba que el enviarlo a ese lugar, una vez recuperara ya su conciencia y por supuesto su estado de salud, implicaba entonces que la mujer no podría estar allí, o si decidía estar ahí, por supuesto, el peligro iba a ser latente por el episodio que ya previamente hemos detectado. Bien, entonces otorga esa detención domiciliaria que no es controvertida por ninguna de las partes y por supuesto entra a cumplirla una vez este agresor comienza a recuperar su salud producto de la atención médica recibida. Luego de ello se produce el escrito de acusación según los términos de ley y allí, acorde con la imputación que había hecho, el señor fiscal mantiene el presupuesto jurídico y considera que la misma debe hacerse por el delito de tentativa de homicidio agravado. Lo sorpresivo en esta imputación es que considera que también se presentaba una causal de agravación adicional que no había sido concebida en desarrollo de la imputación y que se refería a aquella contenida en el numeral sexto del Código Penal, artículo 104, que concretamente se refiere a la sevicia. Consideraba que el actuar del agresor había estado impreso por ese criterio o fenómeno en particular y por ende entonces el delito se ajustaba según su criterio a esta definición jurídica que planteó en desarrollo de esa audiencia, en ese escrito de acusación que presentó y que activó la fase de juzgamiento una vez fue presentado. Por supuesto, la categorización de ese delito de esa manera implica que la pena se mantenga o se establezca en un rango que va de los 200 a los 450 meses de prisión. Una vez se intenta hacer la audiencia, aparece en el escenario la víctima, voy a pasar aquí un poco para mostrar algo, aparece la víctima con un representante de la Defensoría del Pueblo, quien comienza a mostrar serios reparos frente a la actuación de la Fiscalía. En principio, solicita que la audiencia no se haga para que la Fiscalía pueda permitir mayor acceso a la víctima y pueda enterarse de lo que está ocurriendo frente al caso particular, pues había reportado que había intentado entrar en comunicación, sin embargo la Fiscalía no había prestado atención frente a esa situación, además de que se mostraba inconforme frente a la adecuación típica que debía hacer la Fiscalía, pues a su juicio consideraba que lo correcto en este caso era realizar una acusación por el delito de tentativa de feminicidio agravado, según los artículos 104A y 104B literal G del Código Penal, que refiere concretamente a afectar a una persona que también conforme un núcleo familiar y respecto de la cual se evidencie antes de la agresión un ciclo de violencia. Miren la diferencia que surge aquí. Como ya lo había destacado, el fiscal imputa tentativa de homicidio agravado, cuya pena va de 200 a 450 meses de prisión, mientras que la tentativa de feminicidio agravado comporta una pena un tanto mayor en su extremo mínimo, que va de los 250 a los 450 meses. Es decir, una situación que empeoraría la situación jurídica de esta persona respecto de la cual se pretendía formular acusación a través de ese escrito de acusación presentado. Es importante, y aquí hago colación para efectos formativos, de que tengamos en cuenta que la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desde antaño ha venido abordando constantemente este problema de la adecuación típica frente al delito de feminicidio y por supuesto frente al hecho de que una vez surge
la ley pertinente que transforma ese tipo penal o ese delito en un delito autónomo, se implica entonces un análisis detenido por parte de los operadores jurídicos para tratar de encuadrarlo de una forma correcta. Aquí traigo a colación esta sentencia que es hito en este tema de la violencia de género y particularmente en punto de la concepción del feminicidio, emitida el 4 de marzo de 2015 por la Sala de Casación Penal dentro del proceso radicado 41.457. Vean cómo la Corte allí, en uno de sus apartes, es insistente y por supuesto puntual en determinar que el hecho de causar la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer cuando el acto violento que la produce está determinado por la subordinación y discriminación de que es víctima, debe ser un elemento esencial a considerar y por supuesto que termina resultando de una situación de extrema vulnerabilidad. Ese elemento adicional, dijo la Corte, debe concurrir en la conducta para la configuración de la agravante punitiva del feminicidio, es decir, la discriminación y dominación de la mujer implícita en la violencia que provoca su muerte, obviamente debe probarse en el proceso penal para que pueda reprocharse el autor. No es posible, dijo la Corte, deducirla de la simple circunstancia de que el autor del delito sea un hombre y la víctima sea una mujer, sino que es necesario que se funden evidencias demostrativas de la situación de abuso de poder en que se encontraba la última. Y si rememoramos, si nos retrotraemos al caso que estamos planteando, desde la misma entrevista creo que podemos evidenciar ese ciclo de violencia no solo cuando la mujer expone las constantes disfunciones donde afloraba el tema económico, sino también la situación de infidelidad, la situación de pedir constantemente sostener relaciones sexuales que van generando un ciclo importante que a mi juicio configuraban esos criterios que la jurisprudencia en cita concibe para efectos de catalogar el comportamiento como un feminicidio y por supuesto generar una respuesta totalmente diferente desde el punto de vista jurídico frente a la presentación de estos casos ante los jueces penales de conocimiento. Bien, entonces esta representación de víctima termina siendo muy importante porque genera un punto de inflexión en el proceso. Se intenta hacer la audiencia, pero la víctima solicita que no se haga hasta tanto no pueda plantear todas sus visiones frente al caso que se estaba tramitando y como, reitero, consideraba que había una adecuación típica incorrecta frente al caso. No obstante, la Fiscalía, interesada en, por supuesto, avanzar en el asunto y en generar los resultados pertinentes, comienza a entrar en contacto, por supuesto, previa petición de las partes con el procesado y su defensor y establecen la idea de estructurar un preacuerdo. Por supuesto, evidentemente, la defensora y el procesado ven que si se generara una modificación en la variación de la calificación jurídica, que termina siendo bastante compleja en este asunto por aspectos que ya voy a destacar, entonces probablemente la situación jurídica del procesado se iba a empeorar en grado sumo en la medida en que ya la pena, por supuesto, iba a aumentarse, no solo la pena mínima en unos 50 meses de prisión, sino que también las posibilidades de un preacuerdo iban a ser limitadas y, por supuesto, las posibles rebajas de pena a las que podría aspirar el procesado iban a ser mucho menores. No obstante, ellos se sientan y logran, entre otras cosas, materializar un preacuerdo verbal que intentan presentar en desarrollo del juicio oral, en desarrollo de la audiencia de acusación, que no es posible finiquitarlo, es decir, no lo formalizan. Antes de entrar en la audiencia lo tratan de plantear, pero la víctima sigue insistiendo en sus reparos, lo que conlleva a que la Fiscalía decida no presentar en ese momento el preacuerdo, ni tampoco proceder con la audiencia de formulación de acusación. Ese preacuerdo estaba estructurado sobre la base de aceptar el delito de tentativa de homicidio agravado, tal y cual lo había concebido la Fiscalía en su escrito de acusación, y que a cambio de esa aceptación de ese cargo en particular se aplicara al momento de tasar la pena la rebaja que concibe el artículo 30 del Código Penal que se refiere a la complicidad. Es decir, estaba aspirando a que se aplicara por lo mínimo una rebaja del 50% en el extremo punitivo mínimo y por supuesto otra tanto de rebaja en el extremo punitivo máximo, que iba a ser en extremo favorable para la situación jurídica de este procesado. Como ya lo dije, se presenta o se plantea esa situación antes de abordar la audiencia de acusación. Sin embargo, la víctima
y sus representantes siguen insistiendo en que se les escuche y por supuesto activan otras rutas que involucran en este caso a la Procuraduría General de la Nación, quien acude con una agencia especial y por supuesto comienza a poner lupa frente al caso y también comienza a generar una serie de reparos frente a la actuación de la Fiscalía y la forma como estaba estructurándose esa acusación. Insisto, esa acusación no se realiza y queda en suspenso a petición de la Fiscalía en la medida en que decide someter el asunto a un análisis de un comité técnico jurídico al interior de la entidad. En efecto lo hace, la Fiscalía reporta que se ha optado por corregir la imputación a través de generar una nueva imputación en la cual pretendía o pretende, porque todavía no ha materializado esa imputación, está a la espera de que la fecha arribe y por supuesto pueda producirse, que se incluya entonces o se modifique el delito endilgado para entonces entrar a hablar de una tentativa de feminicidio agravado. Aquí se generan unos problemas procesales y creo que van muy de la mano de estos criterios que vamos a ir hablando, porque en principio la Fiscalía va a deja en suspenso y en vivo esa primera acusación, esa primera imputación que ya se había hecho por el delito de tentativa de homicidio agravado, además de que se había sustentado la aplicación de una medida de aseguramiento bajo esa modalidad delictiva y ahora pretendía hacer una nueva imputación sin haber retirado el escrito de acusación y donde iban a pervivir dos situaciones. Sé que eso, por supuesto, es tema de otro debate, pero es un aspecto importante que hay que considerar porque naturalmente nosotros los penalistas frente a esa situación tenemos conceptos encontrados y quizás conceptos que puedan estar siendo diferentes. Entonces decide corregir la imputación y está a la espera de formularla de esa manera para, según su criterio, una vez tenerla, proceder a retirar el escrito de acusación que ya había presentado. Al parecer, esa es la óptica que tiene, retirar ese cargo de tentativa de homicidio agravado y proceder entonces a presentar un nuevo escrito de acusación con, ahora sí, el delito de tentativa de feminicidio agravado, pues el análisis del caso así a su criterio lo indica y al parecer considera que hubo una errada primera interpretación que debe ser subsanada a partir de reglas que establece el Código de Procedimiento Penal. Bien, ese es el estado actual del caso y como pueden ver se genera una serie de problemáticas. Problemáticas, por ejemplo, en punto de saber qué va a pasar con la medida de aseguramiento que se impuso ese procesado, pues una vez se retire el escrito de acusación, por supuesto entenderíamos que no se ha activado la etapa de juicio. Algunos consideran que en efecto la medida de aseguramiento perduraría en el tiempo en la medida en que lo que se está retirando es la acusación más no la medida, pero también hay que tener en cuenta que se está produciendo una nueva imputación que todavía no sabemos si ella está siendo acompañada con la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Es importante mirar ese aspecto porque, reitero, el caso se está manejando todavía bajo la óptica de considerar que hubo una tentativa de homicidio agravado. El tema de preacuerdo creo que ya ha quedado desechado. Por supuesto, si uno lo mira y genera debate frente al mismo, probablemente se puede estar viendo un desprestigio frente a la Administración de Justicia, que es una de las finalidades que tienen los preacuerdos, en la medida en que la víctima está reclamando, por supuesto, una mayor intervención, una adecuación correcta frente al asunto que no se le estaba dando y que probablemente podría estar reportando una serie de beneficios al procesado, quien estaría jugando de una u otra manera con la falencia que está presentando la Fiscalía frente a la óptica jurídica que le está dando al asunto. Entonces, este caso ha sido muy llamativo, por eso he querido traerlo a colación y veremos cómo, a partir de los criterios que ha establecido la doctrina y la jurisprudencia para abordar casos en materia penal, encontramos que no se están aplicando correctamente esas pautas que deben generarse para, en efecto, darle una resolución adecuada del caso desde el punto de vista de la perspectiva de género. Entonces, es importante visualizar que en este caso, para resumir, hay una escasa actividad investigativa, pues como lo destaqué, solo la Fiscalía se quedó con las actividades de los primeros respondientes, la entrevista del tío, la entrevista de la víctima, y no profundizó quizás en determinar si en efecto esa violencia, ese ciclo de violencia que se estaba presentando ante la agresión tenía en efecto constatación,
a través de elementos de prueba y sin efecto lo que estaba manifestando la vista, se estaba presentando en el contexto del caso. Entonces, creo que hubo una escasa actividad investigativa que ya se ha cerrado producto de la presentación del escrito de acusación y que entonces implica que la Fiscalía se vaya con lo que hasta ese momento posee, que entre otras cosas lo más importante es la entrevista que ha brindado la víctima en este asunto, señalando directamente a su agresor. Evidenciamos también una indebida valoración probatoria. Como lo destaqué, la entrevista que se hace a esa víctima es sumamente detallada frente a lo que está ocurriendo en su caso particular y frente a que en efecto, a partir del relato que se hace de la misma, es posible extraer criterios que nos dan cuenta de la existencia de un feminicidio, una tentativa de feminicidio que incluye incluso circunstancias de agravación punitiva según los términos del artículo 104b del Código Penal, donde está concebida esa conducta delictiva. Si se ahondara en detenimiento, y por supuesto creo que se mirara con mayor profundidad por parte de la Fiscalía, esa entrevista que está dando la víctima, se encontraría que se reúnen todos esos criterios que previamente he presentado y que la jurisprudencia muestra frente a la actuación que se está surtiendo. Entonces, consideramos que hay un incorrecto abordaje de los criterios orientadores en relación con la equidad de género y que a continuación presento para efectos de que todos los que están asistiendo hoy en esta conferencia los tengan presentes, porque no solo sirven para los jueces y magistrados, empleados judiciales, sino también para los defensores, procuradores y en fin toda entidad que de una u otra manera tenga que abordar un caso donde probablemente esté siendo víctima una mujer y deba entonces mirar eso con la condición de aplicar equidad de género. Esos criterios son sumamente sencillos. La rama judicial tiene incluso en su página web publicado un libro en forma digital donde se condensa lo mismo y por supuesto donde comenzamos a evidenciar cómo se están estableciendo unas pautas sumamente claras y con las cuales se llama la atención de los operadores jurídicos para que aborden de la mejor manera estos casos. Probablemente al final de la exposición podré hacer indicación del libro, de su nombre, pero creo que inicia llamándose criterios orientadores para aplicación de perspectiva de género en materia judicial. Es un libro bastante didáctico y muy puntual sobre estos aspectos que voy a precisar seguidamente y que con ellos voy a cerrar mi intervención en el día de hoy. Esos criterios orientadores que se generan en ese libro parten en principio de tener en cuenta dos variables. Primero, determinar si en relación con la decisión judicial se encuentra de por medio una mujer. Esa es la primera alerta. Es sumamente sencillo determinar en el contexto del asunto si dentro de los extremos que están en la litis hay una mujer o no. Una mujer, por supuesto, de cualquier rango, edad o condición. Es decir, aquí no miramos ningún tipo de elemento particular de que tenga que tener una edad o alguna condición en específico, no. Una mujer como tal que, por supuesto, se ve involucrada en este asunto y que en la mayoría de los casos termina ubicándose en el extremo de víctima frente a los casos que se están ventilando en los estrados judiciales. La segunda circunstancia es precisar bien los hechos y los derechos en disputa. Miren cómo, con el resumen que les he hecho del caso, creo que ustedes han podido perfectamente evidenciar qué fue lo que ocurrió, cómo hay un antecedente de violencia verbal, donde aflora el tema económico, una también situación que altera la relación de pareja y donde fácilmente se puede evidenciar que el derecho en disputa, en particular es el de la vida de la mujer, que es atentado y sobre el cual se ejerce una acción directa que afortunadamente no le permite que pierda la vida producto de esas 28 puñaladas que se le propinan. Entonces, en el caso particular que hemos presentado, evidentemente esos dos criterios estaban cumpliendo y desde ya debería crearse la alerta para que cualquier operador judicial o cualquiera que tuviera relación con este caso inmediatamente entrara a mirar el caso con ojos de perspectiva de género. Ahora, frente a estos casos, esos criterios se complementan con varias preguntas claves que hay que hacerse cuando se está abordando el mismo y se está haciendo el análisis. Esa primera pregunta parte de determinar quién hace qué, es decir, ahondar en precisar quién es la víctima y quién es el agresor en el asunto concreto. En lo que hemos planteado con antelación, en el debate, en el caso que hemos traído a manera de análisis, por supuesto, esos dos extremos son fácilmente identificables. La víctima
la mujer, el agresor, su pareja, producto de una relación conflictiva que ha venido teniendo un mal momento producto de un episodio de infidelidad. La segunda pregunta, que va asociada con los dos criterios que ya previamente he presentado, es cómo, con qué. Es decir, qué fue lo que ocurrió y cómo se produjo ese contexto de agresión que pueda tener esos dos extremos presentes en la situación. Y eso va a ser sumamente importante porque nos va a permitir entonces saber qué elementos vamos a necesitar para garantizar los derechos, no solo de la víctima, sino también del agresor. Hasta qué plano de discusión vamos a surtir este asunto y, por supuesto, cómo vamos a buscar que se aplique justicia en el caso concreto frente a los pormenores del asunto que se pone de presente en un estrado judicial. También hay que añadir una tercera pregunta que se refiere a quién es dueño de qué, y aquí hablamos de la titularidad de los bienes en disputa. Por supuesto, cuando hablo de bienes no estoy refiriéndome a aquellos de índole económico, sino los derechos involucrados en la disputa y que por supuesto han sido afectados probablemente con una acción que, como en el caso puesto de ejemplo, se materializa en el hecho de que se afectó el bien jurídico de la vida al tratar de suprimirse mediante la utilización de un cuchillo y mediante la aplicación de 28 puñaladas en el cuerpo de esa mujer. También es importante determinar quién controla qué, y eso va asociado a vislumbrar cómo se está ejerciendo el poder dentro del contexto de estas dos partes involucradas en un asunto donde se genera disputa. Aquí claramente vemos cómo el hombre trata de ejercer una posición dominante a partir de estar constantemente manifestando que él es el que trabaja, que los bienes le pertenecen. Miren que la chispa se genera y que conlleva la agresión, se genera a partir del uso de la lavadora que él reclama como suyo, y por supuesto que la mujer necesitaba para adelantar las actividades propias del hogar. Entonces el ejercicio de poder queda claramente evidenciado a partir de lo que está destacando la víctima en este asunto. ¿Quién decide qué? Es la siguiente pregunta. Y aquí hay que visualizar las implicaciones cotidianas que pueden generar conflicto o violencia. Ya lo vimos, hay un primer episodio relacionado con una infidelidad, luego comienzan a generarse discusiones por temas económicos, en punto de la utilización de los bienes normales y en punto de que existe una dependencia económica de esa mujer con ese hombre que la frenan, que por supuesto la mantienen subyugada y que se acompasa finalmente con peticiones de índole sexual a las cuales ella no decide acceder en la medida en que todavía se encontraba herida producto de ese tema de la infidelidad y de producto de sentirse defraudada frente a la relación de pareja que había decidido estructurar y en la que ya existía un hijo de 5 o 6 años de edad. Finalmente, estas preguntas claves deben cerrarse con determinar el por qué, cuál es la base de la situación. Y aquí es muy importante poner en caso el contexto y realizar un análisis de la situación. Era sumamente fácil a partir de todos los pocos elementos de prueba que estaban presentándose de contextualizar en el asunto para precisamente ubicarlo en una tentativa de feminicidio agravado, producto de todos esos aspectos que con antelación he tocado y que hacen referencia a un contexto de violencia previa que deriva en una agresión sumamente grave, que casi le hace perder la vida a esta mujer, de no ser por la actividad médica que le ayuda a mejorar su salud en ese momento. Finalmente, hay que destacar que una vez se han resuelto esas preguntas, se han evidenciado la existencia de las dos variables que previamente he destacado, lo siguiente es determinar y abordar la litis de manera diferenciada, y eso se hace teniendo en cuenta varios aspectos. Primero, comenzar a revisar si frente al caso proceden medidas especiales cautelares o de protección. Y entonces aquí ya comenzamos no solo a llamar la atención de los jueces, sino también de los fiscales, de los procuradores, de los defensores. Y miren cómo esas medidas de protección, incluso en el caso evidenciado a partir de la intervención rápida que genera la Defensoría del Pueblo y la representación que se hace a la víctima, permite ver que el asunto estaba caminando en una forma inadecuada en punto de la calificación jurídica que se le está dando. Aquí es importante que se miren con detenimiento las leyes 1257 de 2008 y 1959 de 2019. A la par de ello, hay que agregar
que es importante que se ubiquen correctamente los hechos en el entorno social que corresponde y que cuando lo abordemos, por supuesto, nos alejemos de estereotipos y prejuicios sociales. Y aquí entonces es fundamental que cuando se construyan argumentaciones nos alejemos de esos estereotipos y prejuicios sociales que nos marcan y por supuesto que nos han formado como personas, pero que no deben estar presentes en la determinación o en las actuaciones que se vayan surtiendo en casos donde estamos viendo perspectiva de género. Cuento algo muy importante al respecto, o algo, miren que por ejemplo el caso sucede en la costa atlántica. Normalmente ustedes saben que acá nos gusta mucho el vallenato. Estamos en una sociedad en extremo machista, por supuesto que ha estado marcada incluso por muchos aspectos que terminan creando la concepción o estereotipo de que el hombre es el que trabaja, lleva las cosas del hogar y la mujer debe dedicarse al hogar y por supuesto atender no solo al marido sino también a los hijos. Traigo eso a colación para mostrarles algo muy importante. Yo, por ejemplo, soy muy seguidor del vallenato y podría, voy a dejar aquí un poco para que me vean, y podría marcarme con un estereotipo. A mí me gustan mucho las canciones de Diomedes Díaz y ahora que estaba analizando este caso, rememoré una de ellas que se llama La falla fue tuya. Esa canción es compuesta por un compositor vallenato muy importante que es Omar Geles. En ella él comienza diciendo: yo sé bien que te he sido infiel, pero en el hombre eso casi no se nota. Pero es triste que lo haga una mujer porque pierde valor y muchas cosas. Miren cómo eso genera una especie de, estereotipo de prejuicio social. Es decir, la infidelidad sí es posible para el hombre, pero para la mujer no, porque se ve muy mal en ella y además porque pierde el valor y muchas cosas que a ustedes pueden interpretar la canción, entender y por supuesto mostrar cómo hay un estereotipo que con una simple canción vallenata puede estar incluso alterando nuestro juicio y por supuesto marcando las decisiones y las argumentaciones que deben hacerse en el caso. Por eso es muy fundamental alejarse de esos prejuicios y por supuesto entender que la aplicación de perspectiva de género demanda un juez que unos empleados, unos funcionarios, en fin, una serie de personas que entiendan y tengan en claro que es sumamente importante que la contención de este problema parte de un abordaje adecuado donde la equidad de género salga a flote y, por supuesto, esos estereotipos y prejuicios no entren al escenario de la discusión que se está planteando. Finalmente, hay dos cosas muy importantes. Hay que privilegiar en estos casos la prueba indiciaria, dado que en muchos casos la prueba directa no se logra. Por ejemplo, en los contextos de feminicidio, de violencia de género, encontramos que los agresores son, por lo general, personas que están en un alto grado de familiaridad con las víctimas, en un contacto alto, y por supuesto eso conlleva a que muchas veces los casos no se reporten, no se ventilen, y la información que se pueda obtener sea muy escasa y muy incipiente. Entonces, es importante que los que abordamos estos temas donde hay perspectiva de género, lo miremos desde un punto de vista muy importante donde la prueba indiciaria pueda tener mayor preponderancia y pueda darnos mejores elementos que nos permitan tomar una determinación judicial mucho más adecuada, que debe ser perfectamente documentada. Y aquí hago un llamado precisamente para que siempre estemos apoyándonos en la jurisprudencia. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Género tiene a su disposición una página web donde constantemente están publicando decisiones adecuadas y por supuesto decisiones que nos dan mayores elementos y criterios para poder tomar las mejores decisiones y donde la equidad de género salga a flote y por supuesto se aplique en forma correcta. Bien, aquí culmina mi exposición. Agradezco a todos ustedes la gentileza de estar conectados y por supuesto de hacer el seguimiento a la misma. Y vamos a darle paso ahora a la doctora Mari Lucero Novoa para que culminemos esta importante intervención que hemos hecho en el día de hoy, este importante escenario que se ha creado y que en el cual vamos a seguir insistiendo porque es necesario que todos los que conocemos casos donde hay violencia de género apliquemos muy detenidamente todos estos criterios y por supuesto podamos generar esa barrera de contención que permita que el problema no siga acrecentándose en nuestra sociedad. Doctora Mari Lucero, adelante, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias por Palencia.
Gracias por tan interesante, tan clara y precisa explicación sobre este tema tan importante para el abordaje por parte, como usted decía, de nuestros operadores y operadoras judiciales sobre la perspectiva de género. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Palencia. La primera, ¿qué factores propician una inadecuada aplicación de la perspectiva de género en la resolución de casos penales? Bien, doctora, como había propuesto, uno logra evidenciar que en efecto hay unos inadecuados manejos cuando surgen estos casos que evidentemente si se coloca la lupa en forma detenida podrían darse una mejor resolución. Pero naturalmente la congestión judicial, la escasez de recursos son factores que por supuesto afectan que estos casos sean manejados de forma adecuada. En el caso, por ejemplo, que traje a colación, uno evidencia en la Fiscalía una falencia en punto de apoyarse más en actividades investigativas con su policía judicial. Es decir, el relato que había hecho la víctima hubiera propiciado indagar más en familias, en vecinos sobre ese contexto de violencia previa que, como ya lo destacaba, antecedió a esa horrorosa agresión a esa mujer de 23 años que por poco pierde la vida. Eso es uno de los factores, pero uno, por supuesto, evidencia muchos más, entre ellos que hacen necesario la existencia y la creación de estos escenarios donde, por supuesto, podamos seguir insistiendo en estos criterios para que no se olviden en la medida en que constantemente estamos teniendo casos con perspectiva de género desde todo punto de vista, no solo en tutelas, habeas corpus e incluso casos penales para todos los jueces y juezas de la República. Gracias, doctor Palencia. La siguiente pregunta, doctor Palencia. ¿Por qué privilegiar la prueba indiciaria en asuntos penales donde se debe tener en cuenta la perspectiva de género? Bien, doctora, evidenciamos que normalmente en estos casos los agresores son personas que están en un contexto muy cercano con la víctima y eso genera una barrera que hace que las personas que hayan presenciado la agresión o incluso que se conviertan en potenciales testigos para efectos penales no decidan reportar el hecho. Estamos acostumbrados, incluso uno lo evidenciaba cuando las cosas en familia, el trapo sucio se lava en casa y incluso cuando estos casos se presentan, esa manifestación sale a flote y se trata de mantener oculto lo que haya ocurrido, con lo cual se dificulta obtener pruebas directas que permitan estructurar mejor el caso. Entonces, de ahí el llamado de que la prueba indiciaria para los fiscales sea de especial relevancia cuando no logran obtener esa prueba directa producto del deseo de muchas personas de mantener el asunto oculto y, por supuesto, no ventilarlo ante estrados judiciales por las consecuencias que eso puede generar en punto de la familia. Doctor Palencia, ¿cómo se materializa la exigencia de tomar en cuenta la voz de las mujeres, las víctimas y las organizaciones sociales en casos donde se aplique perspectiva de género? Bien, muy importante la pregunta porque en el caso planteado vimos cómo cuando ya comenzamos a escuchar la víctima que aparece en la audiencia de acusación es que el caso comienza a tomar otra óptica, porque tal vez si la víctima no hubiera decidido participar, naturalmente nos hubiéramos ido a un preacuerdo donde la persona hubiera obtenido la rebaja que había negociado con la fiscalía y de allí que sea necesario abrir esos espacios donde las víctimas e instituciones que puedan ayudarlas puedan ser escuchadas. Por ejemplo, en el plano del proceso penal, yo soy del criterio de que en la audiencia de acusación es importante seguirle insistiendo a la fiscalía que antes de concurrir a la diligencia precise si ha entrado en contacto con la víctima y la ha informado sobre el trámite. Es decir, que constantemente la esté llamando, mire, vamos a hacer esta etapa dentro del proceso penal, venga, concurra, que le informe que también hay a su disposición alternativas como la orientación que puede brindar la Defensoría del Pueblo a través de programas de atención de víctimas y de representación en concreto en el proceso penal. Entonces, esos espacios hay que abrirlos para que la víctima sea escuchada y porque en efecto es uno de los elementos preponderantes para
que los criterios se aborden en forma adecuada y la respuesta que se da sea acorde a lo que demanda la comunidad en un problema que se acrecenta constantemente. Nuestro agradecimiento especial al doctor Andrés Alberto Palencia Fajardo por su didáctica, precisa y ponderada explicación sobre los criterios a tener en cuenta para identificar los casos que involucran perspectiva de género para una atención con estándares diferenciados y que propendan por la protección efectiva de las víctimas de violencia basadas en el género. El doctor Palencia nos ha ilustrado con claridad meridiana sobre este tema tan sensible, aportando importantes insumos, criterios orientadores para que los jueces y juezas los apliquen en sus decisiones judiciales, en el abordaje de la perspectiva de género, que es un clamor no solo de las víctimas, sino de la sociedad en general, máxime que durante esta pandemia se ha ahondado la violencia de género, como usted muy bien lo explicó, doctor Palencia, con las estadísticas que presentó durante su muy ponderada explicación. Un agradecimiento especial también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se conectaron a esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, tan clara y precisamente explicado por nuestro invitado, nos despedimos con una frase de la autora feminista norteamericana y defensora de los derechos de las mujeres y en general de los derechos humanos, la doctora Charlotte Bunch, que dice: la violencia racial, de género, sexual y otras formas de discriminación y violencia no pueden ser eliminadas sin cambiar la cultura. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos y para todas.